Muy buenas tardes, estimados amigos. El día de hoy continuamos con el ciclo de videoconferencias que el Tribunal Electoral, a través del Instituto de Estudios Democráticos, está realizando desde el mes de julio y que seguirá realizando hasta diciembre de este año, bajo el lema La democracia del momento actual. El día de hoy está con nosotros el doctor Simón Pachano, quien disertará sobre calidad de la democracia, conceptos y retos actuales. El doctor Pachano es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca, España. Tiene una maestría en Sociología de Claxo, Quito, Ecuador. Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Central de Quito, Ecuador. Profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador. Es autor de múltiples libros y artículos en publicaciones especializadas sobre democracia, procesos políticos, partidos y elecciones. Ha sido Visiting Fellow en el Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, y ha sido profesor también de universidades de toda América Latina y España. A él le damos una calurosa bienvenida y le damos los micrófonos para que pueda abordar de inmediato este tema tan interesante. Muchas gracias, estimado colega y amigo Salvador. Quiero comenzar agradeciendo al Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá y a las entidades que hacen posible este encuentro, que espero sea más que nada un diálogo con las personas que participan. Yo voy a apoyarme en una presentación para ir ordenando, digamos así, el trabajo y voy a tomarme los 30 minutos aproximadamente que se me han asignado para plantear algunos temas que tienen que ver con el aspecto fundamental de calidad de la democracia, conceptos y retos actuales, que es el título que se me solicitó. Primero que nada, ¿cuáles son los problemas, las amenazas y los desafíos que enfrenta la democracia en este momento, no solo en América Latina, sino en el mundo contemporáneo? Podemos ver estas amenazas y desafíos desde el punto de vista de la ciudadanía, es decir, de qué siente la ciudadanía frente a la democracia o ante el sistema político en general. En primer lugar, tenemos que considerar que en gran parte de América Latina, y quizás en ese sentido Panamá es hasta cierto punto una excepción, pero gran parte de América Latina ha tenido, de los países de América Latina han tenido rendimientos relativamente bajos en términos económicos y sociales. Si bien pasamos por un boom digamos, auge en la década, digamos, hasta el año 2015 aproximadamente. Sin embargo, hemos tenido una caída, se puede decir, en los últimos años, y sobre todo no ha sido un crecimiento con equidad. Entonces, esto ha provocado algo que yo le llamo con un neologismo, con un poco abusando del lenguaje, como una desinclusión. ¿Por qué desinclusión? ¿Por qué no exclusión? Porque justamente el auge anterior tuvo un cierto proceso de inclusión, un cierto crecimiento de los sectores medios, es decir, una elevación del nivel de ingreso de las personas, que fortaleció una clase media en muchos de nuestros países inexistente hasta ese momento, y la crisis posterior o el frenón que ha venido en los últimos años rompe con ese proceso de inclusión y por eso vuelve a desincluir a esa gente. No es excluirlos, porque ya los incluyó previamente. Y esto nos lleva a una conducta ya en lo político que hace que la gente vea o defina su posición, sobre todo en elecciones, como un voto prospectivo y, digamos, es decir, más bien como un voto retrospectivo, viendo
el pasado bueno que tuvieron y no como un voto prospectivo del futuro esperanzador que puede venir. Es decir, si antes la gente se guiaba más por querer un futuro mejor, en este momento más bien está añorando un pasado que en su criterio fue mejor. Y esto genera en alguna medida una visión pesimista del futuro del país y del futuro personal. Esto se puede ver, por ejemplo, en las encuestas que se hacen en toda América Latina comparativas, por ejemplo, el Latino Barómetro o el Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt. En ambas se encuentra que hay un cierto pesimismo. A esto se añade que hay en la sociedad misma unos bajos niveles de tolerancia y de confianza interpersonal. Es decir, que entre las personas hay una cierta sospecha de los unos a los otros y no hay este sentimiento de comunidad, digamos así, que es necesario para convivir, para hacer posible esta metáfora que es el contacto social. Y a esto se añade otro factor más, que es el de los altos niveles de corrupción. No hay para qué explicar mucho. En los últimos años hemos visto el caso Odebrecht, que ha atravesado fronteras en toda América Latina y que es la expresión más clara, pero no la única, desafortunadamente. No es el único caso de corrupción de los más altos niveles y de carácter masivo y con incidencia no solo en la política, sino en las élites empresariales. Y esto a su vez lleva a algo que algunos autores lo califican como el paso de la desconfianza explícita a la desconfianza implícita. ¿Qué significa esto? Que inicialmente las personas, frente a problemas como los bajos rendimientos económicos, como la pérdida en términos de poder adquisitivo, etcétera, y frente a el problema de la corrupción, etcétera, va desconfiando de los políticos a los que eligió. Por decir, pierde la confianza en el partido por el que votó. Vota por otro partido, pierde la confianza en ese partido. Vota por un tercero, pierde la confianza y luego entonces pierde la confianza en toda la política. Es decir, de la desconfianza explícita en el partido A, en el partido B, en el partido C, pasa a una desconfianza implícita en toda la política. Y esto es muy grave porque lleva a que la política se desprestigie y aparezca como una actividad digna de muy poca confianza o claramente de desconfianza y una actividad sucia y corrupta. Y por lo tanto, su manifestación más clara es la crisis de los partidos políticos, que es la más clara, pero no es la única, y es también la pérdida de legitimidad de las instituciones estatales y lleva al fortalecimiento de liderazgos personalistas que ha sido la tónica en muchos de los países latinoamericanos en el último tiempo. ¿En qué desemboca todo esto? En que hay una erosión del apoyo a la democracia. También, nuevamente, acudo a la evidencia que presentan las encuestas tipo Latino Barómetro o Barómetro de las Américas y que nos demuestran cómo año a año se va erosionando el apoyo a la democracia en diversos países de América Latina. Aquí tenemos justamente una expresión de eso con el apoyo y la satisfacción con la democracia. En el lado izquierdo tenemos el apoyo a la democracia y en el lado derecho tenemos la satisfacción con la democracia. El que está resaltado ahí es el caso ecuatoriano, porque, bueno, es por un trabajo mío dentro de un artículo sobre Ecuador, pero en general podemos ver que el país que más alto apoyo a la democracia tiene es Uruguay con un 76%.
y el país que menos apoyo tiene es Honduras con 45%. Pero ese es el rango en que se mueve la opinión de las personas. Es decir, es muy preocupante que buena parte de los países se sitúen por debajo del 50% del apoyo a la democracia. Eso ya es preocupante. Es decir, que la mitad de la población o más de la mitad de la población no tenga un apoyo decidido a la democracia. Y la satisfacción con la democracia muestra valores incluso más bajos que el de el apoyo a la democracia. Es decir, esa insatisfacción por todos los elementos que señalaba hace un momento. Y aquí podemos ver rápidamente, no me voy a quedar en cada uno de estos elementos, los componentes de ese apoyo. Es decir, se pregunta a la gente si apoya al sistema en su conjunto, si es que las cortes garantizan un juicio justo, si es que hay respeto a las instituciones, si los derechos básicos están protegidos, que es importantísimo, y fíjense ustedes cómo evoluciona esto generalmente en términos muy bajos. Si es que hay orgullo por el sistema político, es decir, si es que se lo respeta como algo de lo cual sentirse orgulloso, y si se debería apoyar al sistema político. Y ustedes ven que en estos dos últimos, aunque algo creció hasta el año 2014 y que coincide con el periodo de auge económico, sin embargo, vuelve a bajar, aunque no cae totalmente a los niveles anteriores, pero la tendencia puede decirse que es hacia la baja y que hay que esperar que estos indicadores seguramente se van a situar en un nivel inferior al que vemos en el final del gráfico. Eh, el, es muy preocupante que una parte importante de la gente justifique al golpe de Estado, ya sea porque hay mucha delincuencia, perdón, o porque hay mucha corrupción. Es decir, se genera entre la gente un sentimiento de buscar salidas muy duras y extremas que pueden llevar incluso al autoritarismo en algunos casos. Entonces, tenemos otro efecto negativo de ese que veíamos en la primera diapositiva. Y un aspecto importante es cómo se tolera a la corrupción en nuestros países. Empecemos aquí por el gráfico de la derecha, en que se pregunta a la gente si considera que los políticos son corruptos, y ahí están las cifras de quienes contestan que más de la mitad de los políticos son corruptos. Y fíjense que el país que menos tiene en el país que menos tiene, que es Uruguay. Sin embargo, el 50% de las personas consideran que más de la mitad de los políticos son corruptos. Y en el otro gráfico, en el de la izquierda, es la tolerancia a la corrupción en la política, y los niveles son realmente altos. Entonces tenemos que, además de que hay un factor muy grave de la corrupción, que se lo ve como un problema, sin embargo se lo tolera. Entonces, nuevamente un problema serio. Esto nos lleva a preguntarnos, yendo, digamos así, con estos antecedentes, decimos, bueno, cuando hablamos de democracia, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos al hablar de democracia? Porque estamos diciendo que esto se afecta a la democracia, en fin. Vámonos bien atrás en el tiempo, miremos cómo era una democracia directa para poder comprender la democracia actual y ver cómo estos problemas brevemente descritos se presentan en nuestra democracia contemporánea. Vámonos entre el año 508 y 322 antes de nuestra era, y pensamos que era una democracia en donde la política la hacían los ciudadanos reunidos en el ágora. ¿Por qué? Porque las condiciones daban para ello, porque era una población pequeña y uniforme, ¿no? Eran una sociedad muy poco compleja, con escasa división del trabajo, escasa tecnificación del gobierno, ¿no? Y la ciudadanía era limitada, solo hombres, no esclavos, todos eran propietarios, no participaban las mujeres,
Sin embargo, hago un paréntesis, fue un gran avance este de la democracia ateniense porque reconocía la igualdad de los ciudadanos, que la ciudadanía era limitada, por supuesto, pero era un gran avance frente a lo que existía en ese momento en el mundo. Estamos hablando hace 2500 años. Eh, Cierro el paréntesis. Había una indiferencia o se indiferenciaba entre el ciudadano civil y el ciudadano político. El ciudadano civil era al mismo tiempo el político que ejercía la política o hacía la actividad política en el ágora y que podía ser asignado a cualquier cargo por sorteo, ¿no? Aunque se excluían algunos cargos como el estratega de la guerra, que había que elegirlo entre las personas que tenían conocimientos para él. Era una democracia directa en donde había, como digo, casi total ausencia de cargos de elección y en donde la ciudadanía y la democracia estaban prácticamente sobrepuestas, o si se quiere, la ciudadanía y la política. Y se deliberaba, se debatía y se tomaba decisiones y se gobernaba en el mismo ámbito. ¿Cómo es la democracia contemporánea? La democracia contemporánea es una democracia que la ciudadanía la hace por medio de sus representantes. ¿Por qué? Porque sus condiciones son las de una sociedad numérica, digamos, numerosa y heterogénea, o sea, numéricamente grande y heterogénea, que no puede reunirse en el ágora, incluso ni siquiera con estos procedimientos digamos, artilugios que tenemos ahora, como este mismo que estamos utilizando, de que podemos reunirnos en un ágora virtual, digamos, pero hay problemas mucho más serios que tienen que ver con que la sociedad es más compleja, hay una fuerte división del trabajo que implica mucha especialización, ¿no? Y hay una alta tecnificación del gobierno. El gobierno debe ser manejado con características técnicas. No es el gobierno de una ciudad pequeña relativamente como era Atenas y con una baja división del trabajo. Además, reconocemos la ciudadanía universal, si no, no nos llamaríamos democracia, ¿no? Y esto significa que incluye a las mujeres, incluye incluso personas de otra nacionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lleva a una clara diferenciación entre el ciudadano civil y el ciudadano político. Y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta porque la política pasa a ser una actividad muy especializada, ¿no? Y hay por la misma complejidad de las sociedades, una coexistencia de múltiples intereses, de temas, etcétera, que tienen que ser procesados por el conjunto, ¿no? Y por lo tanto tenemos una democracia que a diferencia de la ateniense, que era directa, esta es representativa. Eh, Se necesita elegir a los cargos, se necesita especializarse para esos cargos y se necesitan procedimientos y mecanismos para agregar los intereses. Y en el gráfico ustedes ven, digamos, hay una separación entre la ciudadanía y la política, digamos, más que la democracia, y en donde se genera una representación, hay un mandato, se constituye un gobierno específicamente para eso, pero ojo, también la ciudadanía tiene derecho a exigir que se le rindan cuentas, que se le rindan cuentas en términos no solamente económicos, sino que se le rindan cuentas del mandato que la ciudadanía ha dado a los gobernantes. Eh, para terminar esta parte, si se quiere, más histórica, podemos decir que la ciudadanía contemporánea se forma a partir de tres grandes núcleos, de tres grandes troncos, digamos así. De la democracia ateniense, la que acabamos de ver, el republicanismo, que surge primero en Esparta, después o casi paralelamente en la República Romana y después en las repúblicas italianas del Renacimiento, y el liberalismo que surge a partir de la obra de los pensadores del llamado derecho natural,
y después se encarna en el enciclopedismo y finalmente en la Revolución Norteamericana y en la francesa a fines del siglo XVIII. Eh, el, la democracia ateniense nos da el principio básico de la voluntad popular, el gobierno del pueblo. El republicanismo nos da los principios de la división de poderes y del ciudadano responsable, y el liberalismo nos da los principios de los derechos ciudadanos, las libertades y el gobierno limitado, que es un tema muy importante. Todo esto configura la democracia representativa, perdón, la democracia contemporánea, que es a la vez representativa, pero que tiene formas de democracia directa y participativa, es decir, que las incluye. ¿Cuáles son los desafíos y las amenazas ya vistos desde el sistema político? Veíamos antes desde la ciudadanía y podemos decir que, visto desde el sistema político, hay una debilidad del Estado de Derecho. Hay un bajo nivel de institucionalización. Generalmente nuestras democracias son poco institucionalizadas y más bien dependen mucho de la voluntad de las personas y no de la fortaleza de las instituciones. Hay una baja capacidad de respuesta institucional, es decir, las necesidades de la población no están atendidas, digamos, de una manera aceptable en todos los países, ¿no? Hay un débil control entre los poderes, generalmente hay una intención de imponerse un poder sobre el otro, generalmente es el ejecutivo, pero también en ocasiones el legislativo, sobre los otros poderes, y hay un intento de controlar sobre todo al poder judicial, ¿no? Eh, hay manejos irregulares de los procesos electorales, en algunos países se denuncian fraudes, etcétera. Esto lleva a la crisis de los sistemas de partidos. En muchos de los países hemos visto colapsar los sistemas de partidos, que son instrumentos fundamentales dentro de una democracia representativa, son los vehículos por los cuales ella se expresa, ¿no? Hay reducidos espacios de participación directa. Si uno mira, por ejemplo, los diversos estudios que hay sobre formas de democracia directa, encuentra que hay países como Uruguay, donde se utiliza mucho la democracia directa bajo la forma de consulta popular, etcétera, pero hay países en donde eso es casi inexistente. Y esto lleva entonces a que existan formas disminuidas de democracia. Y para esto es importante mirar cuáles son esas formas. Y podemos ponernos en el siguiente esquema y decir si por un lado tenemos autoritarismo y por otro tenemos democracia, y podemos decir que en una visión dicotómica podemos sostener que todo lo que no es democracia es autoritarismo, o todo lo que no es autoritarismo es democracia. Esto es lo que se conoce como tertium non datur, es decir, un tercero no incluido. Pero podemos asumir una visión no dicotómica en que no todo lo que no es democracia es autoritarismo, es decir, donde hay un tercero incluido, y podemos entonces decir que hay un continuum, una línea que es continua entre autoritarismo y democracia, ¿no? Y por lo tanto, hay una zona indefinida, una zona que decimos, bueno, ¿qué es lo que hay entre medio? Y lo que hay entre medio son diversos tipos de régimen, ¿no? Que pueden ser democracias disminuidas o autoritarismos disminuidos, o semidemocracias o semiautoritarismos. El problema que hay para esto es entonces cómo los identificamos. ¿Qué son esos regímenes? ¿No? ¿Cómo los vamos a llamar a esos regímenes? Eh, Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces que vemos que un país determinado muestra cierto grado de autoritarismo, automáticamente lo llamamos dictadura o lo llamamos régimen autoritario. Pero estamos cometiendo un error porque no sabemos en qué parte de ese continuo está ese país. Y esto, insisto, es importante no solo en términos académicos, no solo en términos de que
nos guste ponerle nombres, conceptos, en fin, sino también para el trabajo político. Porque políticamente una cosa es que, por ejemplo, un grupo democrático, un partido democrático, se enfrente a un autoritarismo abierto distinto que si se enfrenta a un semiautoritarismo, como vamos a ver inmediatamente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener un concepto claro de democracia y también de autoritarismo. Para esto, yo creo que es importante pensar cuáles son las dimensiones de la democracia contemporánea. Y yo las sintetizo en este cuadro de aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos unas dimensiones que son las 5 que creo, no es que yo lo crea, sino hay un acuerdo de la mayor parte de autores que trabajan sobre el tema de democracia, que son estos 5 niveles o 5 dimensiones en los cuales debe expresarse la democracia. Primero, que haya un Estado de Derecho que reconozca la plena vigencia de los derechos ciudadanos, por lo tanto la ciudadanía civil, que haya el imperio de la ley y que tenga, digamos, que siente límites para el gobierno, es decir, el gobierno limitado, el gobierno que no puede invadir los derechos y las libertades de las personas. Segundo, una plena vigencia de los derechos políticos, es decir, que haga realidad la ciudadanía política, ¿no? ¿Y cuáles son esos derechos políticos? Elegir, ser elegido, controlar a los políticos, etcétera, ¿no? Es decir, y que haya una inclusión universal, o sea, digamos, eh, un derecho universal a participar, ya sea eligiendo o siendo elegido. Y tercero, elecciones. Normalmente consideramos que donde hay elecciones hay democracia. No, las elecciones tienen que tener unos adjetivos. Y esos adjetivos deben ser libres, limpias, justas, frecuentes, efectivas. Es decir, las elecciones deben tener esas características. Recordemos, en América Latina ha habido muchas dictaduras en que se han hecho elecciones y que los dictadores han ganado con el 80%, con el 90%. Acaba de darse el caso en Bielorrusia, por ejemplo, que se realizan elecciones y el presidente gana por un 80%, pero la gente sale a la calle a reclamar eso justamente, ¿no? Y esto significa que en las elecciones no actúen actores dominantes que puedan cambiar la decisión del votante, de la ciudadanía. Un cuarto elemento es el de controles y balances, es decir, tiene que haber la división de poderes, pero dentro de la división de poderes tiene que haber control entre esos poderes, es decir, lo que en inglés se llama el check and balances, ¿no? Los chequeos y balances, los controles y balances, ¿no? Y esto hace que el poder esté distribuido, pero que a la vez se controlen mutuamente y que se vaya minimizando la posibilidad de que aparezcan actores con poder de veto, con poderes de facto por encima de estas funciones, en fin. Y por último, pero no menos importante, el control de los políticos, es decir, que la ciudadanía pueda controlar a los políticos, que pueda controlar el mandato que ha dado a sus representantes, ¿no? Y que el gobierno sea responsable frente a la ciudadanía, ¿no? Y por lo tanto que la ciudadanía cuente con los procedimientos, los mecanismos y los ámbitos para la participación libre, ciudadana, más allá de los procesos electorales. Con estos 5 elementos creo yo que podemos decir, bueno, entonces el concepto de democracia podría ser que es un régimen político, no económico, no lo estamos midiendo por sus resultados económicos y sociales, aunque esos resultados pueden afectar a la democracia, pero no son un elemento de su definición como tal. Este régimen se enmarca en un Estado de Derecho, garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos
En este régimen se escoge a las autoridades por medio de elecciones libres, limpias, efectivas, frecuentes, ¿no? Y se divide el poder entre funciones que mantienen balances y controles, y la ciudadanía dispone de procedimientos para controlar a sus representantes y para ejercer formas de expresión propia. Creo que esto es un concepto de democracia que algunos autores consideran que por no incluir lo económico y lo social es un concepto mínimo. A mí me parece que no es mínimo. Si ustedes ven todos los requisitos que están puestos ahí, es un concepto más bien muy exigente respecto a la democracia. Volvamos al gráfico que hacía hace un momento y veamos qué han planteado algunos autores sobre los subtipos de democracia o de democracias, eh, digamos, disminuidas. Hay un planteamiento de Mainwaring y Brinks y Pérez Liñán que la plantean como regímenes semidemocráticos, es decir, ellos encuentran un tipo dentro de ese continuo que veíamos hace un momento. Guillermo O'Donnell encuentra otro subtipo que él lo llama democracias delegativas. No me voy a detener en la caracterización de cada uno porque se nos iría todo el tiempo. Levitsky y Way encuentran que hay un tipo que le llaman autoritarismo competitivo, es decir, que ya no está en el lado de las democracias, sino en el lado de los autoritarismos. Farid Zakaria encuentra un tipo que es el de democracias iliberales, las que han perdido la característica liberal de la democracia. Yo creo que este es un concepto muy interesante en términos del nombre, pero me pregunto si una democracia que no sea liberal puede seguir llamándose democracia. Entonces es un poco complejo llamarle de esa manera. Schedler habla de los regímenes electorales autoritarios, pero él desagrega a esto en dos tipos, el de democracia electoral y autoritarismo electoral, que están entre la democracia liberal y el autoritarismo cerrado. Y Diamond y Morlino encuentran cuatro tipos que son los autoritarismos electorales hegemónicos, autoritarismos competitivos, regímenes ambiguos y democracia electoral, entre los tipos puros de democracia liberal y autoritarismos políticamente cerrados. Como ustedes ven, hay unos intentos, digamos, de llenar ese vacío de ahí y de ubicar a esos regímenes. Aquí en este cuadro yo he recopilado las diversas, digamos, denominaciones que se han puesto a este tipo de regímenes. Seguramente no lo van a... la letra es chica, no se puede hacer mucho más. Pero, ¿a qué voy yo? A que aquí yo los he colocado respecto a cada uno de los, a cada una de las dimensiones que veíamos antes, es decir, la de Estado de Derecho, derechos políticos, elecciones, control y balance de poderes y control de los políticos. Y ustedes pueden ver en la columna de la derecha que se repiten varias de estas en cada una de esas dimensiones. Por lo tanto, tenemos un problema en ese sentido, que vamos a tener que usar un mismo tipo, por ejemplo, por decirlo, las democracias tuteladas las encontramos en la pérdida, cuando un régimen pierde derechos civiles, pero también las encontramos cuando pierde derechos políticos, ¿no? Y las encontramos cuando no hay buena división de balances de poderes, en fin, y asimismo las delegativas, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando nos encontramos con un caso de que pierde solo uno de esos aspectos, ¿no? Le estamos atribuyendo un nombre demasiado genérico. Entonces tenemos la necesidad de encontrar una denominación más, 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 más adecuada. Voy a volver sobre eso al final, voy a pasar rápidamente a señalar que para esto ha habido dos grandes enfoques, digamos así.
un enfoque de medir la democracia. Por ejemplo, aquí tienen ustedes algunas mediciones que se han propuesto desde la década de los 80, ¿no? Hasta los más recientes de Munk, etcétera, y de Kopech, que tratan de medir aspectos de la democracia. Y después, la otra gran, digamos, la otra gran perspectiva de análisis es la de la calidad de la democracia, ¿no? En calidad de la democracia tenemos una contribución inicial de Alman y Pérez Liñán, que toman tres grandes elementos que son los derechos civiles, la participación efectiva y la competencia efectiva. Fíjense ustedes, son solamente tres aspectos. El primero, que sería el que tiene que ver con Estado de Derecho. El segundo y el tercero tienen que ver con elecciones sí, con elecciones. Es decir, es restringida a esos aspectos. Tenemos una propuesta de Levin y Molina que toman 5 elementos, perdón, y de decisión electoral, participación, respuesta a la voluntad popular, responsabilidad o accountability y soberanía. Es decir, también toman algunos de las dimensiones, pero no todas las dimensiones que veíamos en el cuadro correspondiente a eso, a las dimensiones de la democracia. Es decir, dejan algunas cosas sin evaluar para medir la calidad de la democracia. Morlino me parece que es el que más, digamos, el que plantea con mayor integralidad el tema, dado que incluye a todas esas dimensiones, ¿no? El Estado de Derecho, la contabilidad electoral, la accountability institucional, es decir, el control entre poderes, la participación política que él la separa de la contabilidad electoral, que podría ser la misma, la competencia política, que también de alguna manera está incluida ahí, la responsabilidad, que es el ejercicio del gobierno, la libertad y la equidad. Es decir, es mucho más abarcadora esta evaluación que hace Leonardo Morlino en su propuesta de evaluación de la calidad de la democracia. ¿Y qué es lo que tenemos como fuentes para medir la democracia o algunos de sus componentes? Tenemos la famosa base de datos de Freedom House, que mide, que es hecha a base de una consulta a expertos. Les preguntan a expertos de cada país qué opinan sobre la evolución del último año respecto a la democracia en su país, y esto se codifica en una escala, en fin, y las dimensiones que utilizan son derechos políticos y libertades civiles, ¿no? Y dentro de derechos políticos, si el voto es libre, es decir, algunos de los adjetivos de la democracia, perdón, de las elecciones, y en libertades civiles, las libertades de expresión, de asociación, el Estado de Derecho y la autonomía personal, es decir, que el Estado no intervenga en la vida de las personas más allá de lo que debe intervenir para que funcione la sociedad. El índice de desarrollo democrático de América Latina y de DELAT, que lo auspicia la Fundación Frederick Naumann, eh, tiene la dimensión de elecciones, la dimensión de respeto a los derechos políticos y libertades civiles, la calidad institucional y eficiencia política, y la capacidad para generar políticas, es decir, si se quiere, el rendimiento político que asegure bienestar económico. El grupo de The Economist tiene también una digamos, una medición que incluye procesos electorales y pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política, las libertades civiles. Y para cada uno de estos, digamos, recoge la información también por medio de informantes, de expertos de cada país.
El Polity 4 o Polity 4 del proyecto cubre un periodo muchísimo más largo, es decir, ahí hay una visión retrospectiva bastante difícil de construirla, y tiene una escala un poco rara de menos 10 a más 10, en fin. ¿Y cuáles son los aspectos que recogen? El reclutamiento del Ejecutivo, los frenos a la autoridad ejecutiva, la competencia política y cambios institucionales, ¿no? Y este tiene una caracterización que va de autocracias, que van de menos 10 a menos 6, anocracias de menos 5 a más 5, democracias de, de más 6 a más 10, ¿no? Es decir, aquí hay un intento de clasificar a las democracias. En Freedom House también hay últimamente, anteriormente no tenía, pero últimamente tiene una clasificación también de las democracias. Y por último, el proyecto VDEM, Varieties of Democracy, que digamos, plantea unos tipos de democracia o principios de democracia. La democracia electoral, la democracia liberal, la democracia participativa, la democracia deliberativa, la igualitaria, y que uno puede entrar a esta base de datos y entonces ver cada uno de estos principios, como le llaman ellos, de democracia para cada país o para comparar países, en fin. Creo yo que esta es la base quizá más completa que hay por los niveles que desagrega, ¿no? Y por la información que ofrece. Y todas estas bases están disponibles en Internet. Ustedes pueden entrar a la página correspondiente de cada una, bajarse la información, trabajar con ella, en fin. Y lo que sí debemos tener presente cuando utilizamos estas bases es cómo están construidas. La mayor parte de estas están construidas por expertos. Entonces ahí puede haber un sesgo fuerte. Una cosa es que le pregunten a un experto que tenga una tendencia más hacia la izquierda, que le pregunten a otro experto que tenga una tendencia más hacia la derecha. Por lo tanto, hay que tener un poco de cuidado con el manejo en general de estas bases de datos, ¿no? Para terminar me he tomado mucho tiempo. ¿Cuál es la propuesta que yo haría para la denominación de los subtipos? Y la pongo aquí en un solo cuadro, empezando por cuáles son los componentes disminuidos, digamos. Es decir, eh, volvemos al cuadro original de Estado de Derecho, vigencia de los derechos políticos, elecciones libres, etcétera, división y balance de poderes y control de los políticos. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar democracias disminuidas o autoritarismos disminuidos. Y entonces, cuando se pierde algo de la vigencia de los derechos civiles, podemos decir que nos quedamos con democracias electorales, porque se pierde lo que decía antes la parte liberal de la democracia. Entonces, en lugar de llamarle democracia iliberal, sería democracia electoral. Y si es que se van más al extremo y la pérdida es mayor, serían autoritarismos competitivos. Si es que lo que se pierde es la vigencia de los derechos políticos, eh, le podríamos llamar democracias excluyentes. Si se pierde más de eso, serían autoritarismos electorales hegemónicos. Estoy tomando todas las definiciones de autores que ya los han tomado, que ya las han hecho, para no inventar términos nuevos, sino más bien operacionalizar los términos de esos autores. Si es que lo que se pierde son las elecciones, es decir, si hay procesos electorales manipulados, en fin, llamémosles democracias manipuladas, y si es que eso va acompañado de alguna forma autoritaria, regímenes ambiguos, porque ya dejan de ser democráticos propiamente, porque pierden una cosa básica de las elecciones y perderían algunos de los otros y por lo tanto ya caen en una ambigüedad. Si es que lo que se pierde es la división y balance de poderes, entonces tomemos el término de Guillermo O'Donnell, democracias delegativas, que justamente él pone énfasis en eso, en que
se pierde la accountability, como se la llama, ¿no? Y si es que la pérdida es mayor en ese mismo aspecto, entonces hablemos de autoritarismos hegemónicos restrictivos. Y finalmente, si lo que se pierde es el control de los políticos por parte de la ciudadanía, estamos frente a democracias tuteladas o autoritarismos competitivos tutelares. Esa sería la propuesta que, vista en el continuo izquierda-derecha, podríamos decir que se sitúa de esa manera. Entonces tendríamos unas denominaciones para poder ubicarnos en este, digamos, mapa, si se quiere, de qué pasa con las democracias en este momento. Por lo tanto, para concluir y para abrir la conversación, yo diría que esos problemas que veíamos inicialmente nos llevan a tratar de entender conceptualmente a las democracias, tratar de entenderlas en qué están fallando y por dónde, por lo tanto, es necesario poner el énfasis para que vuelvan a ser democracias plenas. Eso sería, yo dejaría hasta ahí la presentación, estimado Salvador. Muchas gracias, me pasé un poco en el tiempo. No, al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted. Yo creo que todo el tiempo que se pudiera argumentar que se pasó, se invirtió estupendamente y creo que todos los asistentes al evento de hoy lo han agradecido. En primer momento, y para estimular un poco la deliberación sobre su conferencia, doctor, quisiéramos preguntarle sobre digamos, la otra faz de ese trabajo intelectual tan riguroso que ha hecho sobre la base de las investigaciones que múltiples autores han realizado para construir sus conceptos relativos a estos regímenes intermedios entre la democracia y el autoritarismo. Y, y volver un poco decía, a la otra faz, a la aplicación de la teoría al campo de la política, porque efectivamente en América Latina hay mucha reflexión sobre la calidad de los regímenes democráticos actualmente existentes. No sé si cabe la oportunidad para que usted nos haga un poco crítica de la realidad utilizando ese andamiaje intelectual de democracias híbridas y de baja calidad en las condiciones en las que nos encontramos actualmente en América Latina. Sí, bueno, yo creo primero que nada que toda esta reflexión ha sido hecha a la luz de la experiencia latinoamericana. Es decir, la mayor parte de autores a los que yo he citado y que he consultado, digamos, para hacer esto, son autores que han trabajado sobre América Latina. Quizá es uno de los campos en que América Latina ha aportado mucho para el conocimiento, para la ciencia política, en fin. Respecto a la situación ya concreta ahora en América Latina, yo creo que estamos caminando fuertemente hacia formas del primer grupo que presentaba, es decir, los que pierden el Estado de Derecho, ¿no? Es en donde más problemas encontramos, es decir, en que se van perdiendo las libertades básicas de la ciudadanía. Y eso podemos verlo en muchos países. Es decir, estamos yendo a unas formas de democracias, digamos, que pierden el carácter liberal, en fin, desafortunadamente, en algunos países eso está sucediendo con un fuerte apoyo de la población. E incluso uno podría decir, no solo en América Latina, el ejemplo norteamericano en este momento con la presidencia de Trump y una posible reelección de él, es eso justamente, es decir, sacrificar una buena parte del Estado de Derecho, de las libertades civiles, del poder limitado por otros aspectos, por ejemplo, por la seguridad ciudadana, el combate al narcotráfico, el combate en Centroamérica, el combate a las maras, a las pandillas, a lo que fuera, ¿no? O la delincuencia en general. Es decir, ese tipo de cosas. Vemos lo que sucede en Brasil, que es justamente por esa vía. El otro aspecto que me parece
que en donde están fallando las democracias latinoamericanas es en el del control a los políticos. Tenemos, como veíamos al comienzo de la presentación, ¿no es cierto?, viendo los datos del Barómetro de las Américas, que me olvidé de señalar que los datos que presenté son del Barómetro de las Américas, es decir, de la Universidad de Vanderbilt. El Barómetro de las Américas señala esa insatisfacción de la gente. ¿Por qué? Por dos razones, porque están fallando los partidos políticos o porque los partidos prácticamente han desaparecido en varios países. Veamos el caso de Perú, el propio caso de Ecuador, ¿no? En alguna medida de Bolivia, con excepción del partido de Evo Morales que se mantiene, ¿no? Pero también por digamos, una incapacidad que siente la propia población de controlar a los políticos. Considera que los políticos son corruptos, que están haciendo malas cosas, pero no tienen los elementos para controlarlos. Por ejemplo, digamos, quitarles el mandato, ¿no es cierto? Es decir, tener los mecanismos apropiados para revocar el mandato, que no todos los países lo tienen, o cuando los tienen, los procedimientos son engorrosos, son muy difíciles de utilizar, ¿no? Entonces ese es el otro aspecto, el de la ciudadanía que siente que no puede hacer el control vertical, la accountability vertical que se llama, ¿no? Y por último, creo que en los últimos años hay una pérdida del aspecto electoral. Es decir, que estamos, digamos, viendo que ya hay casos de elecciones eh, fraudulentas o por lo menos irregulares, que se sospecha muy fuertemente de resultados manipulados, etcétera. Entonces también ahí tenemos otro caso ¿no? Y por último, me parece que los aspectos de la justicia que tienen que ver con Estado de Derecho, pero tienen que ver también con la dimensión de instituciones, de control entre poderes, etcétera, la manipulación de la justicia, ya sea por vía de la politización de la justicia o la judicialización de la política, que también afectan a las democracias. Entonces, tenemos por varias de las dimensiones, con diversos grados en cada país, por supuesto, pero tenemos esos problemas, ¿no? Entonces, me parece que ahí están digamos, la realidad latinoamericana, que es muy compleja en eso. También es cierto, doctor, que gran parte de esos esfuerzos para teorizar la democracia en América Latina surgieron a raíz de las luchas sociales de transición de regímenes autoritarios hacia la democracia. ¿No? Y el hecho de que la democracia pueda ser también estimada como un ideal nos deja un poco en la convicción de que puede que nunca lleguemos a implantar ese ideal en la vida cotidiana. Eso pondría a muchos de los regímenes que llamamos nosotros democráticos en algún punto también eh, intermedio entre el ideal democrático y el ideal autoritario. Esa reflexión me lleva es un poco a plantear esa historia reciente de América Latina. Ha sido que nunca llegamos a transitar a la democracia y quedamos atascados en regímenes intermedios, o llegamos a tener implantadas unas democracias, bueno, tan reales como era posible tenerlas, y hemos retrocedido a regímenes intermedios. Eh, hay un autor bastante conocido, que es Robert Dahl, que se planteaba este problema justamente y decía, miren, mejor no hablemos de democracia y llamémosle poliarquía a lo que existe. Y la poliarquía sería, digamos, esta democracia política, llamémosle así, ¿no? Y qué es lo que podemos encontrar y lo que es realistamente posible. ¿Ya? Dentro de eso, podemos decir que América Latina sí tuvo en un primer momento, hace 40 años, digamos, 40 años es ya el tiempo de vigencia de la democracia que comenzó precisamente con el caso ecuatoriano y dominicano en 1979, que empiezan los procesos democráticos y después van pasando el resto de países.
Pero, ¿qué fue lo interesante de ese momento? Que en la mayor parte de países, tanto del cono sur, o sea, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, la lucha fue por el Estado de Derecho. Recordemos, perdón, y añado, eh, y en Centroamérica fue por el Estado de Derecho. La lucha por el reconocimiento de derechos de las personas. Implantar las libertades y los derechos era más importante que implantar las elecciones y los derechos políticos. Iban de la mano, por supuesto, pero el énfasis estaba puesto en los derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos eran eso, es decir, establecer un Estado de Derecho. Y yo creo que se logró en gran medida. Obviamente no con la perfección que podríamos esperar, ¿no? Por eso citaba a Robert Dahl, ¿no? Pero evidentemente fue un gran avance. El otro gran avance creo que se produjo en lo electoral. En lo electoral tuvimos procesos electorales muy buenos, nos permitió que haya una buena renovación de las élites políticas, que haya una buena expresión y que haya algo que es muy importante, que haya inclusión de las personas. Es decir, que los sectores incluso más pobres, más marginados de la sociedad, pudieran tener una expresión política. Muchos de los países por primera vez dieron realmente el voto universal en esta nueva etapa. Y en dónde estuvieron las debilidades desde el comienzo, tal vez en la división de funciones, ¿no? Por todo un pasado autoritario que no entendía esta cosa de poder compartir el poder y controlarse mutuamente, ¿no? Y quizás en el aspecto que ya señalaba antes de la ciudadanía controlando a los políticos. Pero los otros aspectos funcionaban relativamente bien. Y ahí es donde vemos ahora que empiezan a funcionar mal y empieza a presentarse esto que hemos visto, ¿no? Hay un rasgo que aparece reiteradas veces cuando se plantea la idea del régimen autoritario en América Latina y es el personalismo. Pero al mismo tiempo, en la literatura sobre democracia hay un rol para el liderazgo personal en los países democráticos. ¿Cómo usted ve esa tensión posible entre la necesidad en toda obra social y colectiva de que surjan liderazgos de personas concretas y el problema puntual en los regímenes de autoritarismos de construir sociedades en torno a personajes específicos también? El liderazgo es prácticamente inevitable en la política, como lo es en muchos otros aspectos, digamos, ¿no? Ustedes no son muy futboleros en Panamá, yo tampoco soy acá, pero conocemos, por ejemplo, de un Maradona, un Messi, que son líderes y que conducen a su equipo. Acaba de haber una crisis enorme en el Barcelona de España porque Messi anunció que se iba y se perdía el liderazgo, ¿no? Entonces, eso más o menos es lo que sucede en la política. El problema es cuando se hace depender a la política de ese liderazgo, ¿no? Y cuando ese liderazgo además quiere ser eterno, quiere eternizarse. Y entonces ahí tenemos problemas que son bastante serios porque se vacía la organización política, el partido termina vaciado, el líder termina fortalecido y termina siendo insustituible. Y entonces los procesos políticos pasan a depender de los liderazgos fuertes, ¿no? Eh, ha habido líderes importantísimos en la historia de la humanidad que han salido, digamos, incluso en su momento más alto de gloria. Pensemos el caso de Churchill en media guerra, bueno, finalizando la Segunda Guerra Mundial, cuando él es uno de los artífices de, digamos así, del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, él es derrotado en las elecciones en Inglaterra, es decir, un liderazgo que puede ser derrotado y que cambia y no cambia radicalmente nada en la política inglesa, ¿no?
Entonces, el problema que tenemos es quizá una larga herencia de liderazgos fuertes y autoritarios. Y entonces tenemos que luchar contra eso. ¿Con qué luchamos? Bueno, una de las armas de la democracia es el partido político, pero están muy mal vistos en este tiempo, ¿no? Desafortunadamente, los mismos líderes fuertes se han ocupado de desprestigiar a los propios partidos políticos. Uno de los asistentes al evento le pregunta al doctor qué reflexiones podría hacer respecto a la relación entre tolerancia a la corrupción y tolerancia al autoritarismo. Eh, yo creo que van muy de la mano, es muy apropiada la pregunta, porque creo que van de la mano, porque eh, la tolerancia a la corrupción quiere decir que se está tolerando formas que le afectan a uno mismo, porque la corrupción nos afecta a todos. La corrupción es sacarnos la plata de nuestro bolsillo, en definitiva, de alguna manera, porque robaron en sobreprecios en obras públicas, porque robaron en medicamentos, ahora que estamos en esta pandemia, robaron en impuestos, en evadir impuestos. Todo eso nos perjudica y es, digamos, es dinero nuestro. Y estamos aceptando eso y queremos, ¿no es cierto?, que esto se controle ¿por dónde? Por vía de la mano dura. Entonces toleramos el autoritarismo de esa manera, ¿no? Normalmente van muy acompañados la tolerancia hacia la corrupción con la tolerancia al autoritarismo. E incluso empuja al autoritarismo esa tolerancia a la corrupción. El participante Daniel Alonso le pregunta cuánto sufre la vigencia de la democracia en un país con el estado de emergencia que implica la suspensión de derechos civiles en la actual situación de pandemia. Eh, Ese es un tema que se ha debatido mucho, yo diría a nivel mundial en este periodo. Y es muy interesante porque se considera que afecta mucho a los derechos de la persona, a derechos individuales, de la movilidad, en fin, ¿no? La propia vida, si se quiere. Pero a la vez, aquí hay la tensión entre el derecho individual y el derecho colectivo, el derecho de la sociedad, que al final es del derecho de uno mismo. Y entonces estamos precautelando a la sociedad en su conjunto. Y yo creo que ahí el tema nos debe llevar a otra reflexión adicional, y que es la de la responsabilidad social. Es decir, esta que yo señalaba antes, que si es una sociedad, que no, son sociedades que tienen poca confianza interpersonal, por ejemplo, y poca tolerancia interpersonal. Si tienen esa poca tolerancia y esa poca confianza, difícilmente vamos a organizarnos comunitariamente para enfrentar cosas como esta. Por ejemplo, para el uso de protección vía mascarillas o como la llamen ustedes, tapabocas, lo que fuera, ¿no? Para el lavado de manos, para la distancia social, para no hacer fiestas. Es decir, ahí le pasamos la responsabilidad a la sociedad. Pero si la sociedad no lo va a hacer, entonces los gobiernos tienen que hacerlo. Y si el gobierno no lo hace, la propia sociedad le va a increpar. Entonces, es un círculo, ¿no? En Argentina sucedió una cosa interesante y fue que un grupo de intelectuales, sobre todo, se declararon contrarios a esto y hablaron algo como no me acuerdo cómo fue, la pandemiocracia, no, acuñaron un término para decir que era una forma de dictadura el someterles a confinamiento, digamos, a una cuarentena en sus casas, ¿no? Pero claro, es la tensión entre el derecho individual y el derecho colectivo, ¿no? Y que ese es muy difícil de resolverlo si es que no hay una sociedad, como digo, organizada y empoderada y que pueda ella ejercer eso. Tamara Martínez pregunta por el lugar que ocupa la participación política de las mujeres en el concepto de calidad de las democracias en América Latina.
Me parece muy importante y me disculpo por no haber incluido dentro de los avances que ha tenido la democracia en nuestros países, respecto a la pregunta inicial de cuáles han sido los avances y problemas, la inclusión de la mujer y digamos así, el reconocimiento de derechos de la mujer. Por ejemplo, en muchos de los países, la aplicación de cuotas en las elecciones. Y en algunos de ellos ya son cuotas paritarias y cuotas alternadas. Es decir, que en las listas deban ir hombre, mujer, o mujer, hombre, etcétera, ¿no? Ese es un elemento importantísimo. Falta mucho que hacer, falta muchísimo, y la democracia seguirá siendo incompleta si es que no digamos, se llega a la vigencia plena de derechos de las mujeres y de sus reivindicaciones en esos aspectos, ¿no? En muchos de los países, por ejemplo, se está discutiendo el tema del aborto terapéutico, etcétera, ¿no? Y la respuesta es una respuesta desde el lado de las posiciones más conservadoras y amparadas en principios más bien religiosos, cuando eso debería estar de lado y pensar en términos de derechos y en términos de salud de la mujer, básicamente, ¿no? Y mientras eso no resolvamos, no vayamos avanzando, obviamente nuestras democracias serán imperfectas o más imperfectas de lo que son. En algún momento de su intervención, doctor, usted se manifestó preocupado por la suerte que podrían haber corrido o que corren los partidos políticos como instituciones centrales de la democracia en América Latina. La pregunta sería, ¿qué futuro le ve a los partidos políticos en las democracias de ahora en adelante? Yo creo que ahí hay que hacer una diferencia entre países. Hay unos pocos países que han logrado mantener los partidos políticos, o donde los partidos han logrado mantenerse, digamos así, que sería más preciso quizá. Por ejemplo, Uruguay, de alguna manera, Chile, en fin. Pero en la mayor parte de países los partidos han entrado en una situación muy compleja, y creo que difícilmente van a remontarla en poco tiempo. Ha habido unos casos muy especiales, digamos así, de partidos que se han ido reconfigurando a partir de coyunturas muy específicas y de algo que conversábamos hace un momento, de liderazgos muy fuertes, ¿no? Pero nuevamente el problema de que o son muy coyunturales o dependen mucho del liderazgo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, el caso de Brasil, perdón, el caso de Perú, ¿no? En Perú, el antipartido totalmente era el fujimorismo. El fujimorismo era el antipartido. Sin embargo, ¿no? A partir de la última elección, o ya para la última elección, en que compitió Keiko Fujimori, el fujimorismo se convierte verdaderamente en un partido político y se va convirtiendo en un partido muy fuerte, robusto, que pelea la segunda vuelta, que gana la primera y pelea la segunda, y que después, sin embargo, desaparece. En la última elección prácticamente desaparece. Entonces, ¿por qué? Porque nació a partir del fuerte liderazgo de Keiko Fujimori. Ella se vio involucrada en el proceso de corrupción y se acabó el partido, ¿no? Y uno podría encontrar casos de este tipo, ¿no? Quizá hay muchos ejemplos, los partidos dominicanos que se han mantenido de alguna manera, pero que también terminan siendo ahogados por los propios líderes de los partidos, ¿no? Por la falta de renovación, etcétera. Entonces, creo que hay que hacer muchas diferencias ahí. El análisis comparativo nos da mucha información sobre esto y es muy útil para esto, ¿no? Un poco vinculado con el tema anterior en cuanto a los riesgos que la corrupción implica para los sistemas de partidos, Marilena Bandiera pregunta, ¿cómo se protege a la democracia de las narcomafias en la política?
ese es un tema muy complejo. Ahí tiene que haber una política no solamente nacional, esa tiene que ser una política transnacional, digamos. Esa tiene que ser una política de un gran acuerdo de los países latinoamericanos, porque es un fenómeno transnacional, no es un fenómeno nacional. En lo nacional, en lo nacional, tiene que haber no solo unas leyes, sino una acción muy fuerte y decidida, tanto del sector público como del privado, para control del narcotráfico y de sus redes. ¿Por qué del sector privado? O sea, del sector público es obvio, por las leyes, porque el sistema de justicia, la policía, los militares, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué el sector privado? Porque el sector privado es en donde se lava el dinero del narcotráfico o por donde circula, ¿no? Tanto Panamá como Ecuador somos países dolarizados. Eso es una mina de oro para el narcotráfico, porque no tienen que cambiar dinero, no se hace evidente, ¿no? Esos montones de dinero que pueden entrar a la economía, ¿no? Y por lo tanto, ahí es necesario que el sector privado tenga una serie de controles muy fuertes y que colabore en ese sentido. Hay leyes digamos, que prevén este tipo de elementos, pero yo creo que son insuficientes, insisto, porque el tema va más allá de las fronteras de cada país. Otro de los participantes pregunta por el rol de los líderes políticos latinoamericanos y particularmente por el perfil que deberían tener para ser fieles al sistema democrático y mantenerse también como parte importante de aquellos que colaboran con el sostenimiento de la democracia. Hablan de si se pueden realizar controles exhaustivos sobre su trabajo, sobre implantar mecanismos de transparencia sobre su labor, si se pueden implantar mecanismos de evaluación antes de que asuman sus candidaturas o después de ejercer el cargo. Eh, el que hace la pregunta evidentemente relaciona muy directamente el éxito de los sistemas democráticos con la calidad de los liderazgos personales. Sí, sin duda, la calidad de los liderazgos influye decisivamente en el desempeño de la democracia, ¿no? Yo creo que respecto a los líderes, eso está en manos de la ciudadanía. A mí me parece que ahí debemos pensar más que digamos, no más que, además de formar líderes, de que los partidos tengan escuelas de capacitación, de que los líderes sean medianamente alfabetizados en la política, me refiero, ¿no? Y que sepan ejercer su función, también exigirnos nosotros como ciudadanos el elegir bien. El problema es que muchas veces elegimos por otras razones que no son las de la política propiamente o las de la honestidad, la honradez, etcétera, ¿no? Sino que los elegimos porque son figuras de la televisión, porque son figuras del deporte, ¿no? O porque nos atraen por alguna razón, pero como ciudadanos somos nosotros los que tenemos que ver eso. Eh, yo siempre digo, los políticos reflejan a la sociedad. Los políticos no vienen de Marte ni de Venus, vienen del propio país en que nosotros estamos. Y entonces, seamos nosotros esa barrera, ¿no? Ese muro de contención a que, por ejemplo, el narcotráfico no entre en la política, o sea, candidatos del narcotráfico no entren en la política, que corruptos no entren, o si entran, seamos nosotros los que los revocamos el mandato. Tengamos una actitud ciudadana para hacer eso. Más allá de, obviamente, las leyes, las normas que deben haber y los requisitos que deben tener para presentarse como candidatos a cualquier cargo político, ¿no? El participante Rubén Córdoba pide que se mencionen en esos índices de calidad de la democracia
los tres mejores y los tres peores, pero yo creo que lo que nos quiere plantear es realmente identificar algunos casos de éxito que pudieran servirnos de orientación sobre lo que es posible sobre el terreno en términos de aumentar la calidad de la democracia y por supuesto también indicar algunos ejemplos de malas prácticas que nos permitirían evitar incurrir en esos errores en cualquier país de América Latina donde se hayan puesto en vigor. Bueno, lo que hacen estos, digamos, estos indicadores, estos instrumentos para medir la democracia y la calidad de la democracia, es decirnos cuál es la situación de la democracia. Eh, Al saber nosotros cuál es la situación en cada uno de los niveles que estamos viendo, de las dimensiones, entonces podemos tomar o sugerir digamos, las medidas más adecuadas para que eso mejore, ¿no? Entonces, podemos tener, por un lado, una buena medición o un buen instrumento de medición, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo me adscribo mucho al que plantea Leonardo Morgino, ¿ya? Con esas dimensiones que plantea él, porque me parece que es la más completa, ¿no? Por eso pasaba revista a las otras que toman unos 3 elementos, 4 elementos, pero la de Morgino me parece la más completa, es la que yo le utilizo, eh, y con eso yo tengo que ir a buscar la información. Y la información la voy a encontrar tanto en, en las fuentes que presenté, por ejemplo, en Freedom House, en el IDDLAT, en el The Economist. Voy a encontrar en esos, pero también tengo que buscar otras fuentes, por ejemplo, en mi propio país o en el país que esté estudiando, porque necesito, por ejemplo, saber cómo funciona el sistema judicial. ¿Cuántos casos entran de denuncias, por ejemplo, de acoso sexual, ¿no? Que es un tema de violación no solo de la persona, sino violación de derechos básicos de una persona, en este caso que puede ser una mujer, una niña, un niño, un adolescente, en fin, ¿no? ¿Cuántos entran? ¿Cuántos se judicializan? ¿Y cuántos salen? ¿Cuántos tienen sanción? Esos datos, por ejemplo, tengo que encontrarlos en cada país. ¿Ya? Tengo que encontrar el dato, por ejemplo, de leyes aprobadas por el Congreso, por la Asamblea Legislativa, ¿no? Y esos datos no los voy a encontrar en esas otras fuentes, tengo que verlos. Entonces, el tema es que se vuelve bastante complejo el hacer un seguimiento permanente de esto, si se quiere hacerlo a cabalidad, ¿no? Entonces, mi recomendación es, vamos creando bases de datos al respecto. Por eso yo decía, por ejemplo, la base de datos de BIDEM es una base bastante completa en ese sentido. Yo recomiendo entrar, mirarla, ¿no? Hacer ejercicio de utilizarla un poquito, pero es eso, es lo que hay que hacer y tratar de darles utilidad a estas que generalmente son pensadas más como, digamos, como mediciones y no tanto como instrumentos de políticas, sino como la base para de ahí decidir las políticas. Otro de los participantes pregunta sobre las tensiones y encuentros entre la figura de la libre postulación y los partidos políticos en las democracias de América Latina hoy. Entiendo que por libre postulación es a las personas que no son afiliadas a partidos, ¿no? Yo creo que ahí debemos hacer una diferencia, y es la diferencia por cargos. Por ejemplo, para, la Asamblea Legislativa, para los órganos legislativos, deberíamos tener unas barreras más fuertes y que entre esas barreras sea la de partidos de alcance nacional, es decir, que pertenezcan a partidos de ámbito nacional. Y para los cargos, por ejemplo, de alcance municipal o de otras formas, digamos, subnacional, que jueguen todos, que jueguen todos. Es decir, que pueda ahí haber la apertura. Pero para lo otro, que es en donde se hace la política más
compleja, más lo que decía antes en esa diapositiva de la democracia contemporánea, que es una democracia en sociedades complejas y que tiene que ser, digamos, con habilidades y con experticias. Entonces, ahí hay que tener una barrera un poco más fuerte que puede estar dada por la afiliación a partidos y exigir a los partidos que tengan gente que sea valiosa en ese sentido, ¿no? Pero lo otro, como digo, lo otro abierto. ¿Por qué? Porque además ahí está el semillero de los políticos. Una persona que hace carrera como, no sé, como edil, como concejal municipal o como se lo llame, ¿no es cierto? Como parte de un consejo municipal, que después es alcalde o intendente, como se llama en el Cono Sur, y después llega a ser diputado. Yo creo que esa es una carrera que nos va a asegurar que esa persona va a conocer más de lo público, más de el manejo del Estado, digamos así, ¿no? Que una persona que salta de golpe de la pantalla de televisión a ese cargo, ¿no? Yader Leiva pregunta sobre los países con instituciones de justicia y electorales secuestradas. Eh, ¿Cómo y cuándo ir a las elecciones en ese tipo de regímenes de los cuales él menciona, pues en su caso menciona a Nicaragua como uno de esos casos donde se tiene que tomar la decisión si se participa o no en elecciones en las que se consideran las instituciones encargadas de llevarlas a cabo, pues mediatizadas? Pensé que la pregunta iba más hacia Venezuela, pero los dos casos son válidos para la pregunta, por supuesto. Yo creo que en ese caso, primero que nada, hay que entender que son regímenes que no son democracias disminuidas, son autoritarismos disminuidos. Es decir, están en el otro lado, ¿no? No están en el lado de las democracias. Por lo tanto, hay que saber que si se va a entrar al juego es para, no solo para ganar la elección, sino para correrle ese régimen hacia el lado de la democracia, ¿no? Y creo que ya la respuesta ya muy concreta es que hay que ver en cada caso, hay que ver en cada caso. O sea, jugar con un consejo electoral o tribunal electoral, como se lo llame, una autoridad electoral, que es parte del Ejecutivo prácticamente, eh, es, es casi un suicidio. ¿Mm? A menos que haya toda una vigilancia externa, etcétera, pero que sea efectiva y que controle todo, desde el periodo previo a las elecciones y que controle toda la campaña electoral, controle el uso de medios, el uso de recursos del Estado, etcétera, hasta el conteo de votos, ¿no? Y que no se caigan los sistemas porque hay un apagón. Entonces, todo eso es un... pero para eso, insisto, hay que ver eh, digamos, qué garantía se ofrece para eso. Y por lo tanto no hay una respuesta general, hay una respuesta que hay que verla ya como táctica política en cada uno de los países, ¿no? Eh, Juan Carlos Valdivia plantea un poco el caso inverso del que habíamos estado discutiendo hasta ahora, donde los partidos políticos eran o son un pilar de los regímenes democráticos. Se pregunta el señor Valdivia que si los partidos políticos tienen la culpa de que los países caigan en dictadura. Eh, a ver, yo creo que se puede plantear la pregunta sin eliminar, digamos, sin acudir a esa premisa de que los partidos, si los partidos eh, son o no son pilar, a ver, más bien, los partidos son un pilar de la democracia, ¿ya? Pero pueden también tener gran parte de la culpa de la destrucción de la democracia, por supuesto, por supuesto. Un partido que hace mal su trabajo, un partido que se toma una deriva autoritaria, un partido que, incluso sin ser autoritario, pero un partido que escoge el camino del clientelismo político, ¿ya? Y que empieza a intercambiar votos por favores y que convierte a la política en una política eso de transacción de esos votos por favores, evidentemente va a ser uno de los causantes cómplice o directamente el causante de
una desestructuración democrática, por supuesto. Pero eso no quita que los partidos sean pilares deben ser, es el deber ser, ¿no? De la democracia. Doctor, ya llegando a la etapa final del evento del día de hoy, traigo a colación el dato de que usualmente damos una última oportunidad de tomar la palabra a nuestros invitados en caso de que quisieran redondear alguna idea que creen que requería más tiempo para ser explicada o darnos un mensaje a los participantes del evento sobre el tema o sobre cualquier otro aspecto que usted crea relevante. No, yo, bueno, además de agradecer nuevamente esta oportunidad, de agradecer por las preguntas, las intervenciones que me parecen muy valiosas, eh, quisiera señalar simplemente dos cosas. La una, que normalmente quienes trabajamos en estos temas lo hacemos desde el campo muy académico y, digamos, lo planteamos en términos de debate conceptual, en términos de debate teórico, ¿no? Y oportunidades como esta nos dan precisamente el espacio para transformarle a esto en algo que va más allá de lo puramente académico. Y creo que ahí está donde debemos hacer un puente importante. Entonces, a quienes, sobre todo a quienes forman parte del Tribunal Electoral y de instituciones o de partidos políticos, que seguramente habrá muchas personas, y yo les sugiero entrar a estos temas, ya no tanto en el campo académico, que es el que yo he presentado, sino en justamente a donde llevaban algunas de las preguntas, a lo operativo de esto. Es decir, bueno, tenemos esto, pero ¿con esto qué hacemos? Y entonces pensemos a partir de la visión de la calidad de la democracia, de la visión de los problemas de la democracia, bueno, ¿cómo los vamos a solucionar? Entonces ahí la pelota, digamos, pasa a la cancha de esas personas que son quienes tienen que hacer esto, ¿no? Y segundo, que me parece que eh, realmente debemos tener una fuerte preocupación por este tipo de temas, más allá de lo académico, etcétera, porque creo que las democracias, no solo latinoamericanas, están asediadas, están en crisis, digamos, están con problemas serios. Quizás también, como lo llama el colega Manuel Alcántara, que creo que lo tuvieron ustedes, la democracia fatigada, habla él, es decir, de que hay una cierta fatiga de la democracia, o diversas expresiones de ese tipo que se puede, digamos que hay que mirarlas con mucho cuidado y entender que es nuestra responsabilidad, nuestra como ciudadanos, ¿no? Y ver qué nos corresponde hacer en ese sentido. Eso es, estimado Salvador, y muchísimas gracias por la invitación. No, definitivamente, muchísimas gracias a usted, doctor. También agradecemos a las entidades que hacen posible esto, al Tribunal Electoral, a través del Instituto de Estudios Democráticos, a la Fundación Konrad Adenauer, a IDEA Internacional y a todos los asistentes que el día de hoy nos han acompañado. Esperamos seguir viéndolos en estos eventos en las próximas semanas y muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego.